¿Qué tal? Muy buena noche, gracias por acompañarnos hoy martes 30 de octubre, penúltimo día del mes de octubre de 2018. A nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio, le agradezco que nos acompañe a todo el equipo de la Agencia Informativa de Educación de México en una emisión más de EduByte, el resumen informativo más completo que hay en este país sobre la información educativa y todo el acontecer de las comunidades estudiantiles, de las instituciones de educación, en fin, todo lo que implica el quehacer educativo, y que en la Agencia Informativa de Educación de México pues estamos muy interesados en dar a conocer y difundir. Y nos vamos de lleno con la información. Le informo que como parte de la glosa por el sexto informe de gobierno, esta mañana el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para dar cuenta del estado de la educación en México. En su comparecencia detalló que México tiene el 9º sistema educativo más grande del mundo, con 36.5 millones de alumnos y más de 2 millones de maestros. Además, Granados Roldán afirmó que por primera vez en la historia del país se cuenta con la tasa más baja de analfabetismo, con 4,1%. La educación básica atiende ya a 24.4 millones de alumnos, alcanzando una cobertura de casi 96% entre la población de 3 a 14 años de edad, aunque en primaria y secundaria el indicador es prácticamente universal. La eficiencia terminal en primaria se aproxima al 97%, en secundaria al 86%, al 67% en educación media superior y al 71.5% en la educación superior. El secretario de Educación destacó que en el nivel medio superior la cobertura total es de 85.7%, una cifra de 800,000 alumnos más que al inicio de este sexenio, y centrada en una formación dual que permite a los estudiantes la adquisición de nuevas competencias para su inserción en el mercado laboral. Asimismo, señaló que en educación superior existe un panorama alentador. En educación superior, los datos preliminares del ciclo 2018-2019 indican que la cobertura podría llegar al 39.9%, casi 8 puntos porcentuales más que en el año 2012. Hoy, en todas las modalidades, 4.5 millones de jóvenes estudian una carrera, y de ellos más de 1.100.000 estudiantes provienen de sectores socioeconómicos rezagados. En materia de infraestructura educativa, se habrán invertido hasta el final del sexenio, mediante distintos fondos y programas, casi 139,000 millones de pesos, el mayor monto en las últimas 5 décadas. Y con más información, estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron reconocidos por haber obtenido puntajes superiores a 9.5 durante el primer semestre de 2018. Durante la ceremonia de distinción, Yesenia Pinzón, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de esa casa de estudios, reconoció el compromiso y dedicación de los jóvenes con su formación profesional. Asimismo, los invitó a continuar por el camino de la excelencia académica, además de convertirse en los líderes que transformen a México a través de sus conocimientos. Los 114 estudiantes premiados pertenecen a las carreras de Contador Público, Administración Financiera, Comercio Internacional, Economía, Gestión Turística, Mercadotecnia y Relaciones Industriales. Y en más información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Asociación de Catedráticos e Investigadores realizó sus 7ª jornadas laborales. Ahí, el maestro Jesús González Hernández, secretario general de la universidad, dijo que en un escenario de cambios inminentes en el país, el tema de la asignación de recursos a las instituciones de educación superior se vuelve cada vez más complejo y competido. De igual forma, reconoció que los sindicatos universitarios pueden ser un factor de reflexión y análisis para que toda medida de gobierno, antes de ser implementada, sea revisada y consensuada. Por último, indicó que los siguientes años serán definitorios para el futuro de las universidades públicas de nuestro país. Por su parte, Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, inauguró la 5ª edición del Festival Internacional de Planetarios. Hoy
iniciamos en este emblemático espacio cultural politécnico la 5ª edición, para dar continuidad al intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas nacionales e internacionales en materias como producción a domo completo para planetario digital, programas educativos, visualización de la ciencia, presentaciones en vivo, operación y logística, modelos de administración, así como varios temas más. Durante su participación, Rodríguez Casas también afirmó que el planetario Luis Enrique Erro se ha consolidado durante casi 50 años como fuente de difusión de la ciencia y como espacio para generarla. Por último, dio a conocer que el Politécnico Nacional establecerá una colaboración con la NASA mediante su Centro de Desarrollo Aeroespacial para proyectar a nivel internacional las investigaciones que se realizan en la institución. Y le comento que del 5 al 9 de noviembre el Instituto Politécnico Nacional realizará la 7ª edición del Congreso Internacional WITCOM 2018. En el evento que se presentaron los últimos avances indispensables para el desarrollo humano en cuestiones de inteligencia artificial, aplicaciones web, realidad aumentada para la salud, redes sociales y aplicaciones de visión artificial. Dentro de las actividades del Congreso se llevarán a cabo conferencias, talleres, dinámicas de reclutamiento, programas de apoyo por parte de los emprendedores participantes y reuniones entre la industria, investigadores y los estudiantes. En esta edición tendremos la participación de los líderes industriales Microsoft, IBM y Cisco, entre otras personalidades del mundo científico del Centro de Investigación en Computación, de UPITA, de las universidades de Chile, de Colombia, de Sudáfrica, de España, así como de las universidades del estado de Sinaloa. Es un evento donde acercamos a los estudiantes, a los industriales, a los científicos, para poder descubrir la vocación que pueden tener en el futuro, además de que desarrollamos diversos talleres, algunos de ellos ofertados a través de becas, y que esperamos que para todos ustedes puedan ser una oportunidad de su desarrollo. Bueno, le comento, WITCOM nació como un evento local en 2012 y a partir de 2015 se ha realizado en diferentes estados de la República Mexicana. Y la Universidad Nacional Autónoma de México publicó la guía de campo de la comarca minera. Este texto reúne en 10 capítulos datos históricos, antropológicos, artísticos y etnográficos, además de fotos, mapas útiles para todo tipo de visitantes. Los capítulos están dedicados a los temas ¿por qué un geoparque en la comarca minera?, de cuencas marinas a montañas, 23 millones de años de historia volcánica y entre barrancas y montañas. La comarca minera es una región del estado de Hidalgo declarada Geoparque Mundial de la UNESCO en 2017. Con más información de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Anáhuac, presentaron el estudio Turismo y Desarrollo Social, nuevas razones de Estado para una política turística. En él, José Cázar, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, afirma que los proyectos en este ámbito deben reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación. Por su parte, Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Anáhuac, considera necesario concentrar parte del presupuesto para enmendar deficiencias de infraestructura en los destinos turísticos. Y ante la necesidad de contar con un libro de consulta para estudiantes y profesionales sobre la acutomomedicina, el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Roberto González, presentó un ejemplar sobre este procedimiento terapéutico. En la presentación del libro, el también pionero en la creación de la especialidad de acupuntura en el Instituto Politécnico Nacional resaltó que en los primeros cursos no había textos y estudiaban únicamente con los apuntes. Y el curso, yo me recuerdo de los primeros años que teníamos acupuntura, no teníamos ningún libro de texto, no teníamos acceso a muchas cosas. Ustedes, los alumnos, estudiaban sobre los apuntes y teníamos material para la siguiente semana. ¿Sí? Así fue cuando se empezaron los primeros cursos de acupuntura aquí. Ahora disponer de este tipo de procedimientos muchísimo más elaborados, que además se enlazan muy bien con acupuntura, no es una técnica distinta, me hace sentir muy satisfecho y más satisfecho de poder regresar a esta escuela.
Y bueno, el libro Acútomo Medicina aborda a lo largo de 1067 páginas 146 patologías susceptibles de tratarse a través de esta disciplina. Y alumnos de la carrera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizarán una serie de exámenes de la vista y entregará anteojos a 32 niños de educación básica con deficiencias visuales que viven en zonas alejadas. Y para informar de los pormenores de esta labor social, el rector de esa casa de estudios, el doctor Francisco Avelar González, recibió al delegado de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, el maestro David Ramírez Bedoy. Durante el encuentro, Ramírez Bedoy externó la necesidad de que la universidad apoye con las evaluaciones diagnósticas pertinentes. Además, indicó que para llevar a cabo esta actividad también se contará con el respaldo de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, que se hará cargo de la renovación de los lentes. En 1928, Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la penicilina, por el cual obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1945. Las universidades interculturales en México buscan acercar a los jóvenes de poblaciones rurales e indígenas a estudiar alguna licenciatura, maestría o doctorado. Conoce un poco más sobre este proyecto con el hashtag Voces de la Diversidad. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. En 1961, en Nueva Zembla, Rusia, el gobierno hace explotar la bomba del Zar, la bomba atómica más grande del mundo, 4.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Si eres estudiante de nuevo ingreso en licenciatura o técnico superior universitario y eres integrante de una familia beneficiaria de Prospera, tenemos una beca para ti. Consulta toda la información en www.gov.mx/CEP. Dicen que lo que el amor puede, el amor lo intenta. Es la frase que queda consignada en una de las líneas de Julieta, uno de los personajes más importantes de la literatura universal, precisamente de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y a propósito de esta digamos, maravillosa e icónica obra teatral, esta noche me acompaña en el estudio Jesús Jiménez Martínez, quien es director ejecutivo de la compañía Seña y Verbo. Y él nos viene a hablar sobre la obra Silencio, Romeo, lo que el amor puede, el amor lo intenta, que se presentará a partir del 3 de noviembre en la Corrala del Mitote, en el Centro Nacional de las Artes. Jesús, bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Gracias. Pues platícanos, de qué va esta obra, qué es lo que el público interesado, no solamente en la obra de William Shakespeare, va a poder conocer, va a poder experimentar, sino también la gente que está interesada en el arte inclusivo, en el arte incluyente, puede esperar de este montaje. Mira, este montaje es un proyecto que hicimos con el British Council a finales del 2016, que estrenamos precisamente en la Corrala del Mitote, es el espacio donde vamos a estar dando funciones 3, 4, 10, 17 y 18 de noviembre a las 12 del día, que este año la Corrala del Mitote está en alguna parte del CENART. Entonces, bueno, este espacio es maravilloso porque es una réplica del Globe, el teatro que tenía William Shakespeare.
Entonces, bueno, Seña y Verbo es una compañía que trabaja con una base de actores sordos, actores profesionales sordos, y que a lo largo de 25 años ha desarrollado alrededor de 26 obras originales. Ya hace un par de años el British Council se acercó a Seña y Verbo precisamente porque quería hacer una versión un tanto diferente a lo que comúnmente se hace con Romeo y Julieta, ¿no? Y de esta manera salió la idea de Carlos Corona, que es el director del montaje, de dividir la familia de los Capuletos, la familia de Julieta, en personajes oyentes, y los Montescos, que es la familia de Romeo, en personajes sordos, ¿no? Entonces, es la misma historia de Romeo y Julieta, de este odio entre dos familias, pero aparte tiene añadido la parte que en teoría podríamos pensar que es la dificultad del lenguaje, ¿no? Y algo que hace siempre Seña y Verbo es demostrar en escena que algún tipo de discapacidad, por llamarlo de alguna manera, no es ningún impedimento para hacer arte, ¿no? Es una obra que está hecha para todo público, o sea, no es una obra exclusivamente para sordos, es una obra para oyentes y sordos, y es la temática y el modo en que ha trabajado Seña y Verbo a lo largo de 25 años. Y es muy interesante sobre todo este conflicto, porque además del conflicto moral y del conflicto, digamos, escénico que implica la obra, con este odio entre las dos familias, también hay un conflicto realmente real, que es la incapacidad o la imposibilidad de comunicarse al desconocer o no tener un lenguaje común. Me parece muy interesante este ejercicio que ustedes están planteando. Fíjate que la frase que tú leíste, bueno, que dijiste al principio, lo que el amor puede, el amor lo intenta, tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, finalmente sí hay una escena en donde Julieta lo dice, ¿no? O sea, no hay impedimento para el amor, o sea, ni la dificultad de comunicarse. Y todo transcurre en español y en lengua de señas mexicanas, entonces el público oyente y el público sordo la disfruta de una manera impresionante. Es una obra que a nosotros en lo particular nos representó un reto grande, porque debes de saber que para hacer una obra de teatro de sordos se tiene que hacer una traducción de un guión normal que tú utilizas en teatro, se hace una cosa que se llama glosa. La glosa es traducir todo el texto a lengua de señas mexicanas. La lengua de señas mexicanas leída tiene que ver con signos, con números, con letras. Entonces es un trabajo que nos llevó casi 7 meses hacer la traducción del texto que teníamos para el montaje a lengua de señas mexicanas. Y fue traducir toda la poesía de William Shakespeare a señas, que también es algo que no se había hecho. Lo que te iba a preguntar, si existía algún antecedente de un trabajo similar que implicara una traducción, sobre todo por la complejidad también que requiere, ¿no? Fíjate que no. Finalmente todas las obras de Seña y Verbo tienen glosa, por supuesto, pero en este caso se hizo como a la inversa. Normalmente los ¿Quién te entiende?, UGA, Música para los Ojos, han partido más bien del trabajo de los actores sordos y después se ha hecho la glosa. Aquí fue al revés. Previo. Teníamos primero el texto y del texto se tuvo que hacer la glosa. Entonces no nos cambió como la manera de trabajar definitivamente este montaje. ¿Cómo va a ser la experiencia de las personas, por ejemplo, las personas que no pertenecen a la comunidad sorda, sino los oyentes? Hay un intérprete de lengua de señas mexicanas también, de lengua de señas mexicana. ¿Cómo es esta interacción en el escenario para que la obra sea comprensible para todos? Fíjate que eso es algo que mucha gente cuando ve... El nombre completo de la compañía es Seña y Verbo Teatro de Sordos. A partir de este año nosotros decidimos que se llamara simplemente Seña y Verbo. Porque lo que pasa con la gente es que cuando lee teatro de sordos siempre piensa eso, piensa que va a haber a algún actor diciendo, en un atril diciendo el texto y alguien diciendo o haciendo la interpretación en lengua de señas mexicanas. Ninguna obra de Seña y Verbo está diseñada de esa manera. Está diseñada como cualquier obra de teatro que tú vas a ver al Centro Cultural del Bosque, al Helénico, al teatro que tú quieras. De esa manera están conceptualizadas las obras de Seña y Verbo. No necesitas un intérprete, porque al haber actores oyentes y actores sordos, los personajes que van desarrollando ellos en escena les permite a los actores oyentes también ser narradores.
Entonces nunca hemos necesitado, nunca hemos usado y creo que nunca usaremos a un intérprete de lengua de señas mexicanas en escena. Lo preferimos hacer con el trabajo actoral de los actores base de la compañía y con los actores oyentes que son invitados. ¿Es estreno en México de esta obra o ya la habían presentado estrenamos en octubre del 2016 y a lo largo del 2016 a esta fecha hemos tenido temporadas en diferentes teatros. Ahorita tuvimos temporada de junio a agosto en el granero del Centro Cultural del Bosque. No es estreno, pero siempre ha sido... Las obras de Seña Ibero siempre han tenido mucho público. Y, por ejemplo, te puedo decir, cuando estrenamos esta obra, que fue en la misma Corrala, fue un festival que hicieron sobre Cervantes y Shakespeare, y todas las obras giraban en este entorno. Fuimos... palabras de teatro, fuimos la obra más exitosa de esa temporada, ¿no? O sea, la gente se quedaba afuera. O sea, se llenaba la Corrala del Mitote y se quedaban normalmente entre 200 300 personas afuera. Y ahora que nos platiques, ya nos dijiste las fechas en las que van a estar, los horarios y cómo puede el público acceder a las entradas para poder presenciarlo. Precisamente ayer pregunté a la gente encargada del Centro Nacional de las Artes cómo era la cuestión, la dinámica para los boletos. Está yendo mucha gente, están pidiendo que la gente, valga la redundancia, llegue como 1 hora y media antes. La entrada es gratuita, pero obviamente el control lo llevan con boletos. Y bueno, una parte importante también que le ha permitido a Seña Ibero mantenerse trabajando durante todos estos años es una beca que tenemos que se llama México en Escena, que bueno, nos lo dio la Secretaría de Cultura Federal y FONCA. Bueno, eso permite que Seña Ibero siga funcionando a lo largo de los últimos años, que no han sido tiempos fáciles para nadie. No, hay 25 años. Y 25 años. No es una labor, digamos, es una labor más bien titánica para hacer teatro en México. Otra cosa que me interesa preguntarte es, en esta relación con el British Council, ¿han tenido ustedes presentación de esta obra en Reino Unido o solamente ha sido en México o en algún otro país? Solamente ha sido en México. Cuando el estreno lo vio el embajador británico y quedó sorprendido, muy sorprendido. Y a raíz de eso salió otro proyecto que estamos haciendo ahora con ellos. Y bueno, sigue existiendo la posibilidad de ir a presentarlo al Globo. Ojalá se haga, pero bueno, pues ahí son muchas otras cosas que tenemos que ver, ¿no? ¿Y por qué escoger? Digo, es una obra emblemática, ¿no? Dentro de todo el universo shakespeariano, pero también de la literatura universal, de la dramaturgia. ¿Y por qué escoger Romeo y Julieta y por qué William Shakespeare y no otro autor para este montaje? Mira, Seña Ibero desde hace algún tiempo tiene como en sus proyectos o tenía entre sus proyectos a futuros montar un Shakespeare, un Cervantes, de entrada, y fue una coincidencia que fuera el año dual con el Reino Unido y se hiciera una propuesta de ellos por montar algo de un autor inglés. Carlos Corona decidió escoger Romeo y Julieta y bueno, pues finalmente fue, como te dije al principio, como un pedimento del British Council hacer algo y que nosotros escogiéramos la obra. Para nosotros era muy importante entrar en este proyecto porque era empezar a tener un pendiente menos, por decirlo, en la compañía, ¿no? Dentro de los siguientes pendientes que tenemos es montar un Molière y montar un Cervantes. Ya lo harán en colaboración con haremos, francesas y nosotros ahorita estamos trabajando un proyecto para el próximo año. Yo creo que como para mediados del próximo año con la Compañía Nacional de Teatro, que es un Cyrano de Bergerac. No, pues está de lujo. Pues me parece que es muy importante, sobre todo por la labor que han hecho a lo largo de este cuarto de siglo, 25 años, de llevar o hacer que el arte, ¿no? para un segmento de la población
como es la comunidad sorda, pues sea un referente, que ustedes son un referente no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y la invitación, pues, para que el público que gusta del teatro, del buen teatro que se hace en México, pues vea este montaje de Shakespeare desde la perspectiva de seña y verbo. Y pues dejamos la invitación ahí al público, ¿no? A la audiencia de la Agencia Informativa de Educación de México, y pues para que los acompañen en estas temporadas. Ya estaremos dando cuenta en redes sociales de la información, de los montajes, y pues bueno, te agradecemos mucho tu presencia aquí esta noche y pues la invitación que nos haces también para participar. Seguramente estaremos ahí en el estreno. Pues muchas gracias por la invitación. La gente que no ha visto Silencio Romeo, créanme que van a salir entre conmovidos, enamorados, fascinados. Fascinados. La verdad es que yo creo que uno de los montajes más redondos que tiene Seña y Verbo en todos los sentidos. Y la gente que ya conoce a la compañía, bueno, pues sabe qué esperar del trabajo de nosotros. Bienvenidos, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues los esperamos. No, al contrario, muchísimas gracias, Jesús. Nosotros vamos nuevamente a un corte y continuamos aquí. No le cambie. La beca de manutención CEP Prospera 2018, tercer año, apoya a integrantes de familias beneficiarias que estudian en una institución pública de educación superior. ¿Eres uno de ellos? Solicita la beca en www.gov.mx/CEP. La beca de manutención para estudiantes de instituciones públicas de educación superior sigue disponible. Solicítala. Consulta la información en www.gov.mx/CEP. Gracias por continuar con nosotros en EduByte. Algo bien interesante de la historia y particularmente del estudio de las costumbres es conocer cómo es que vivían las personas de otras épocas, cuál era su cotidianidad, cuáles eran sus hábitos y sus costumbres. Y para hablarnos de un tema particularmente interesante que se relaciona con la gastronomía, la comida, con estos hábitos al momento de comer, nos acompañan precisamente hoy en el estudio Daniela Díaz y Domingo Mijangos, quienes nos vienen a hablar sobre una interesante actividad que va a tener lugar esta semana en el CEP, en el Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene que ver con una plática degustación titulada Chocolatada Novohispana. Muy buena noche, gracias por acompañarnos. Hola, Daniela gracias. y Domingo. Gracias por acompañarnos, por invitarnos. No, al contrario, un placer. Pues platíquenos primero cómo es que surge esta idea de la degustación plática de la chocolatada novohispana y cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando dentro de su grupo de trabajo. Sí, pues esto surge, esto es un resultado de la clase que imparte la doctora Yolanda García González en la institución, en el CEPE. Y es una clase que curiosamente se llama la comida barroca en la época novohispana. Es una pequeña plática acerca de cómo se hacían las chocolatadas en aquella época, en la época virreinal. Y pues decidimos hacerla un poco interactiva, ¿no? Hacer partícipe al público y a los alumnos y a la doctora incluso, ¿no? Que es la que va a dar una plática. Vamos a comenzar con una plática y después vamos a tener una pequeña intervención, una sorpresa escénica, y después vamos a pasar a la degustación de chocolate y tamalitos por ahí. ¿Por qué el chocolate? ¿Por qué el chocolate? Porque es muy representativo de nuestra cultura, ¿no? Justo a principios, justo cuando fuimos conquistados, o cuando se dio este paso a la colonia y a la conquista, había cierto
temor por lo que era el chocolate, ¿no? Porque de repente era una bebida caliente. Por las pulsiones. Claro, por las pulsiones energéticas también que te despertaba el chocolate, ¿no? Y la misma bebida, había una diferencia, ¿no? Si lo comías, era pecado, ¿no? Si lo bebías, entonces era un poco más sagrado y podía la iglesia tolerar un poco este proceso de adaptarse a las costumbres mexicanas. Sí, justo esto que nos comenta Domingo va a ser representado después de la plática de la doctora Yolanda, ¿no? Es la pequeña intervención de la que hablaba Domingo, en la que nosotros vamos a explicar un poquito en modo de actuado esta historia que nos comenta Domingo. Pero aparte el chocolate es un elemento, tú lo acabas de mencionar, y seguramente es algo de lo que se va a encontrar la gente que participe en esta actividad, que acude a esta actividad a la que ustedes nos están invitando. Es que el chocolate es un elemento imprescindible, digamos, tenemos el cacao, ¿no? Claro. Como un antecedente también ya en Mesoamérica, y luego esta mezcla de ingredientes que es más que una conquista, digamos, es un encuentro cultural, ¿no? Una transformación, porque cambió también un enriquecimiento, una retroalimentación que cambió a ambas culturas, tanto a la mesoamericana como a la europea, que dieron pie, justamente se traduce en muchas de las expresiones del barroco, tanto en la arquitectura como en la literatura, la música, pero lo vemos sobre todo en la cultura viva. Y el chocolate me parece, a reserva de lo que ustedes comenten, que es justamente una parte fundamental de este sincretismo, porque una de las cosas que más nos refleja también la forma y la vida de las personas, que nos refleja como época, pues es justamente la manera en que nos relacionamos con la comida, lo que comemos, lo que producimos, ¿no? Porque la comida al final de cuentas la obtenemos de la tierra. Entonces, me parece que el chocolate es fundamental, es un elemento fundamental, particularmente de la época barroca. Sí, de hecho, lo que estamos abordando en esta plática y en esta pequeña intervención en específico es cómo se fue adaptando esta transición, ¿no? Esta amalgama de culturas, ¿no? Cómo fue entrando el chocolate, que fue como un descubrimiento para los que llegaron muy potente, ¿no? Era de pronto perverso para la iglesia, pero justo estos sabores, estos contrastes de ingredientes que te despiertan, ¿no? El cacao y la combinación de ingredientes, que incluso antes se utilizaban más ingredientes de los que ahora se utilizan para la elaboración del chocolate, porque incluso era una bebida que aliviaba el malestar, o sea, sí era una medicina, sí fue tomado como una medicina, pues. Anímicamente, ¿no? Sí, en todos los sentidos. Ayudaba a cambiar el estado de ánimo. ¿Qué otros ingredientes se utilizaban, por ejemplo? Se ocupaba pimienta, se ocupaba azafrán. O sea, le daban... Sí, le daban... contundencia. Sí, ya te imaginas cómo deja el cuerpo esa sustancia, el chocolatito, ¿no? Ajá, pues sí, no solamente como una vida caliente, ¿no? Que te ayuda como a mitigar el frío, y sobre todo también considerando que pues no había, digamos, calefactores, ¿no? En muchas regiones del país o del territorio nacional, sino que también estaban como más expuestos a ciertas condiciones climáticas, y siempre las bebidas calientes, los potajes, los caldos, eran una manera también de contribuir, ¿no? a mantener la salud, pero sobre todo esta mezcla, o sea, de especies que son tan fuertes, ¿no? Y que también tienen un sabor muy penetrante, mezcladas con el efecto del cacao y la combinación, porque también, no sé si desde la época barroca ya se utilizaba la leche como la base sobre la cual se mezcla, o si era con agua. Era agua, fundamentalmente era agua, y justo lo que abordan en el taller de la doctora Yolanda es la mezcla la mezcla de ingredientes que se utilizaban en la época, ¿no? En el taller justo se ahonda más en la mezcla de los sabores mexicanos y novohispanos, ¿no?
Sí, perdón. No, esto que decías hace un momento, ¿no? Cómo conviven las personas con los alimentos, ¿no? Entonces, el chocolate, hacer chocolate es con las manos, ¿no? Exacto. No hay licuadoras, no hay nada, ¿no? O sea, desde el metate y la fuerza de las mujeres y ahí machacando el cacao. Pues es que es parte de una integralidad, ¿no? De una integración que tiene que ver también con el hecho de preparar tus alimentos, no solamente cultivarlos, sino también pues esta extracción, esta relación con la tierra, ¿no? Claro. Pero también con la preparación y mucho de la convivencia también que se da al interior de las cocinas o de los entornos donde se prepara la comida, porque es un tipo de relación distinto. La preparación que el consumo, ya cuando está puesto sobre la mesa, la misma presentación de los alimentos y la dinámica que se da tanto en la cocina como en el comedor, ¿no? O los espacios donde se servía. Y me parece que el chocolate, como hoy lo hacen otras bebidas como el café, pues es un elemento también que ayuda a la cohesión y a que se generaran dinámicas de convivencia muy, muy específicas y particulares, ¿no? Que podían dar pie como a las conversaciones y a la interacción familiar o social. Sí. Justo a esto queremos recurrir, a esta presentación, ¿no? Después de la plática, te digo, viene con la breve representación y el convite, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Cómo se crean las convivencias con el chocolate, el pancito, los tamales y cómo la gente convive y suelta la plática y se siente cómodo, ¿no? Conociendo a otras personas, y eso es lo que queremos recurrir y lograr. Y para esta plática van a recurrir justamente a las técnicas tradicionales de preparación, o sea, lo van a poner chocolate con especies, o va a ser ya una técnica más, digamos, más moderna, más contemporánea, como a lo que estamos acostumbrados nosotros a consumir del chocolate. Sí, pues planteamos que sea diverso, ¿no? O sea, que haya como justo una variedad amplia para que el público se vaya con una grata degustación de lo que en realidad era la cocina de la época barroca, ¿no? ¿Y quiénes pueden participar en esta dinámica? Pues todos los estudiantes de la UNAM, estudiantes, y está abierto a todo el público en general. La entrada es completamente libre. Les pedimos que lleguen un poco antes para apartar su lugar porque es cupo limitado, eso sí. Es en el foro José Vasconcelos, Auditorio José Vasconcelos. Ajá. Del CEPE. Del CEPE. Sí. Centro de Enseñanzas. ¿En dónde está ubicado el CEPE para la gente que conoce y los que no conocemos también, digamos, toda la instalación de Ciudad Universitaria, las instalaciones de Ciudad Universitaria? ¿En dónde pueden ubicarse para que ustedes les den una mejor referencia? Sí. Se encuentra a un lado de la Facultad de Psicología o enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, ok. O sea, bastante bien localizable el espacio. ¿Y hay algún correo electrónico en el cual también puedan ellos solicitar su espacio o en el cual cuáles son los medios a través de los cuales se pueden no solamente conocer ya los pormenores y detalles de esa actividad, sino de otras actividades que próximamente estén organizando? Pues pueden recurrir, me parece que al Facebook de CEPE y ahí viene toda la información. Entonces, no tengo claro el correo, pero... Ajá, justo dejamos en la publicidad ahí vienen como todos los datos. No tenemos una página como compañía en sí concreta, pero justo pronto estaremos a publicar una página y más información. Pues ahí está la información y la invitación a participar en esta plática degustación del CEPE que tiene que ver con la chocolatada novohispana, y pues bueno, la invitación también para que ustedes próximamente nos acompañen en otras actividades que tengan. Nosotros vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, claro. Esperamos que les vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más información en EduByte. Continúe con nosotros. En 1938, en Estados Unidos, Orson Welles provoca pánico en varias ciudades de ese país al leer por radio la novela La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells.
Si eres estudiante de nuevo ingreso en licenciatura o técnico superior universitario y eres integrante de una familia beneficiaria de Prospera, tenemos una beca para ti. Consulta toda la información en www.gov.mx/CEP. Valores de la convivencia escolar. Solidaridad. Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. Para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Nos han estado llegando comentarios sobre la entrevista que tuvimos en relación a la plática y degustación de la chocolatada novohispana. El lugar en donde se va a realizar es en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mañana, miércoles 31 de octubre, a partir de las 12 horas. Para los que están interesados pueden acudir a esta dirección. Ya nos dieron los pormenores de dicha actividad. Y a partir de mañana se llevará a cabo el megacorte de agua que afectará a gran parte del Valle de México. Y una de las recomendaciones que más enfatizan los expertos para afrontar este desabasto es revisar tinacos y cisternas para evitar posibles fugas. En este contexto, estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 66, Francisco J. Mújica, desarrollaron un sistema inteligente que detecta fugas de agua en los sanitarios y que notifica mediante un sonido o vía correo para su reparación. Te invito a conocer este trabajo de emprendimiento. El agua es de suma importancia para el ser humano. La vida no hubiera sido posible sin ella. Sin embargo, es uno de los recursos que más se descuidan. En algunos casos, el desperdicio llega a tipificarse como un delito ambiental. Para esto, un profesor y un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 66 de la Ciudad de México desarrollaron un dispositivo que detecta fugas de agua en las tuberías. Posteriormente, emite un sonido y envía un correo electrónico a través de la programación de un Arduino. Con 4 niñas que ya están en la preparatoria, desarrollamos este prototipo. Dijimos, pues necesitamos algo que nos avise que se está fugando el agua. Como es un área que no podemos ver, está oculta, entonces ahí fue en donde desarrollamos el proyecto y lo instalamos en esa parte. Tiene un Arduino 1, un módulo de Wi-Fi, una alarma sonora y un detector de derrames de líquido. No nada más funciona para agua, puede ser para otro tipo de líquidos. Este innovador proyecto los hizo ganar un concurso organizado por una compañía de tecnología internacional. El premio fue la instalación de un aula digital Smart School Solution, integrada por una pantalla touch, una impresora multifuncional y 55 tablets para el uso personal de cada alumno. De esta manera, también modernizan los planes de estudio. Nos sirve a todos los maestros, ya que pueden ver nuevos temas, nuevas tecnologías. Entonces no es nada más para los alumnos, fue para toda la comunidad, ya que esta escuela es de alta demanda, son alrededor de 2,000 alumnos en la mañana y en la tarde, y nos ha servido bastante. Los nuevos planes es muy importante, ya que ahorita estamos trabajando con lo que son los clubes, y en los clubes viene muchísima tecnología, y de hecho pues ya es una herramienta de diario. El profesor responsable de esta herramienta aseguró que se trata de una iniciativa para desarrollar nuevos proyectos, entre ellos la modernización del dispositivo que detecta las fugas. Como al principio nada más nos mandaba un correo electrónico el primer dispositivo, ya se acercaron varios compañeros, varios alumnos que querían seguir participando y seguir desarrollándolo. El correo electrónico ya se quedó un poco obsoleto, lo de ahora son las redes sociales. Entonces decidimos integrar todo, rehacerlo nuevamente y que el proyecto nos mandara un Twitter. Y la siguiente versión, esperemos en unos 6 meses ya tenerla, que nos va a mandar WhatsApp. El nuevo equipo de estudiantes que trabaja en la modernización del proyecto asegura que es un gran aprendizaje para su perfil profesional y que esto los ayudará a seleccionar una carrera. Lo que yo quiero estudiar es física biomédica,
especializada más bien en los avances de la neurocirugía y la oncología pediátrica. Y yo pienso que esto sí me va a servir demasiado. De hecho, agradezco mucho la experiencia que me brindó este gran proyecto, porque ahora hace un poco más de programación y cosas al respecto. En este caso hay nanotransitores, que es a lo que yo me quiero dedicar, la nanotecnología. Y los nanotransitores me van a servir demasiado y se relacionan los arduinos. Todo esto se encaja perfectamente con lo que yo quiero desarrollar en un futuro. Estos jóvenes están conscientes de la importancia de ayudar a la comunidad a través de un proyecto innovador, por lo que ponen en práctica sus conocimientos adquiridos en clase. Aquí son varias cosas. Influye que tener una buena disciplina, una buena organización, la perseverancia, la paciencia y todo ello que implica crear este producto fue fundamental para lograr estos resultados. Un conjunto de conocimientos que siempre estuvieron presentes. Al igual aprendimos programación con los arduinos de Wi-Fi, aprendimos diversas cosas. Se mezclan conocimientos de distintas habilidades como matemáticas, física. Cabe destacar que el dispositivo que detecta las fugas ya se encuentra instalado y funcionando en 10 secundarias técnicas de la Ciudad de México. No solamente muy atractivo, sino muy interesante y alentador el trabajo que están haciendo desde el nivel secundaria estos jóvenes, y sobre todo vemos ya también en los comentarios de ellos un importante elemento de orientación vocacional. ¿Cuál es la carrera que quieren estudiar para dedicar su vida? Pero bueno, en otra información, en el Museo Nacional de Antropología se llevó a cabo el coloquio 20 años de etnografía colectiva en el INAH. Reflexiones y debates. Le invito a conocer de qué se trató esta actividad. Se realizó el coloquio 20 años de etnografía colectiva en el INAH, proyecto nacional diseñado para documentar, comprender y explicar la diversidad cultural de México. Por eso el trabajo de este proceso de investigación de 20 años, se dice poco, en realidad es poco en función del mucho tiempo y lo que le debemos a los pueblos y comunidades. Creado entre octubre de 1998 y mayo de 1999, el programa surgió en un contexto de transformación de la relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad, para articular la investigación etnográfica de las comunidades y las regiones indígenas de la nación. Gracias al trabajo etnográfico hemos podido incidir en agendas comunes en materia de afromexicanos, en materia de consulta previa, en cuestiones adecuadas para prevenir violencias en las comunidades, y por eso aprecio mucho la posibilidad de seguirnos coordinando y vinculando para justamente ir evitando algunos procesos y generando mecanismos de prevención de estos movimientos que lamentablemente afectan y vulneran al movimiento indígena mexicano. El programa ha desarrollado a través de 3 grandes etapas temas como la estructura social y la organización comunitaria, migración indígena, chamanismo, nahualismo y el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, entre otros. Que la investigación que aquí día a día se realiza pueda servir, por un lado, para, como lo hemos dicho, para fortalecer la vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, por un lado, y también sea un instrumento eficaz en la definición de las políticas, de los programas, de las acciones de gobierno. En este contexto, el coloquio se planteó examinar y discutir los aportes del programa tanto a la antropología mexicana como a los pueblos indígenas de México por medio de 3 ejes de reflexión y debate: balances y desafíos del quehacer etnográfico en México, alcances y limitaciones de la noción de región y la reconfiguración de lo indígena. Las circunstancias de nuestros pueblos y de nuestras comunidades han ido cambiando de manera acelerada en los últimos años, y en particular yo quisiera destacar la presencia indígena en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Cancún. Es decir, vemos cómo sí están en efecto las regiones indígenas, cómo hay seguramente una nueva configuración y en particular esa presencia. Este evento estuvo dirigido a estudiantes, académicos y público interesado en el tema. Y en otro tema, también en información cultural, del 9 al 19 de noviembre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, un espacio de promoción a la lectura dirigido a niños y jóvenes, así como a la difusión editorial.
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil regresa a la ciudad celebrando su 38º aniversario en el Parque Bicentenario en Azcapotzalco. Con la presencia de 1.300 sellos editoriales y más de 2.500 actividades, lectores de todas las edades podrán conocer a sus escritores e ilustradores favoritos. Esta nueva edición tendrá como invitados especiales a la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia y Perú, además de contar con la presencia como estado invitado de Sinaloa. El parque da posibilidad de tener mayor amplitud. La feria, digamos, que como que respira mejor en este parque, porque la gente puede ver libros con más tranquilidad, tenemos más expositores, estamos haciendo actividades al aire libre. La FILIG creo que es la feria más importante de Iberoamérica de libros infantiles y juveniles. Está en la Ciudad de México, ahora está en el norte de la ciudad y es una excelente ocasión para venir a conocer todo lo que están haciendo los editores mexicanos en libros infantiles y juveniles. Hay marionetas, hay teatro, hay danza, hay música. Entre las actividades más esperadas se realizará un concierto gratuito del programa infantil 31 Minutos y la participación de creadores como Fernando Rivera Calderón y Rafael Barajas El Fisgón. Este año se pondrá mayor énfasis a la cultura urbana, por lo cual los visitantes podrán ser testigos de espacios como un skatepark con beatbox literario, sesiones de slam de poesía y conciertos de hip hop, punk y rock. La fiesta literaria dedicada a los niños y jóvenes tiene como objetivo resaltar la diversidad, inclusión, emociones y comunidad. La FILIG se realizará del 9 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario, cerca del Metro Refinería. De esta manera hemos llegado al final de EduByte. A nombre de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio, agradezco su compañía. Recuerde que mañana a partir de las 9 de la mañana le esperamos todo el equipo de la Agencia Informativa de Educación de México en Interfaz con mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera. Y por supuesto a las 21 horas Enrique Lascano le tiene la información más relevante del acontecer educativo en EduByte a partir de las 21 horas. Muchas gracias y buena noche.